satu ya, Mas. Ya.
Ya de este lado, donde venías. ¿Qué va la nica? ¿Eso? Agarra mi mano, no les tenga miedo ya. Machado. Doy la bienvenida en nombre de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenidos todos, padrinos, contrayentes, amigos de pie todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Decimos a Diosito todos, yo confieso. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. María siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. 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 Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, José Francisco y Maximino Alejandro, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús les contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Bienvenido José Francisco, Maximina, Alejandro. Pues un día bonito, especial en el caminar de su familia. Vienen delante de Dios, a la casa de Dios, a reafirmar su amor, su matrimonio, la bendición. Por eso hemos escuchado esta lectura, que Tobías y Sara, desde hace más de 2000 años, pidieron la bendición de Dios para que les fuera bien. Y eso es lo que buscamos en toda la familia, en cada matrimonio, que les vaya bien, que no haya llanto, que no haya pleitos, que no haya envidias, que no haya golpes, porque es lo más triste en la vida de un matrimonio, de una familia, que haya violencia, que haya gritos, que haya malas palabras. Ustedes échenle todas las ganas del mundo, José Francisco, para que no haya tristezas, angustias, pleitos. Y lo mismo Maximina, cumpliendo con tus deberes, Maximina. Ya han caminado un poquito ustedes como pareja. Ya sabemos que pues hay que echar tlaxcal y totonqui, hay que lavar la ropa, hay que plancharla, hay que hacer el chile manteca y todas esas cosas. Y lo mismo José Francisco, si todavía no hay estufa, pues hay que ir a traer leña. Y si ya está la estufa, se va a acabar el gas y hay que sacar para el gas, para que todo marche bien allí y no haya problemas. Por eso pídanle mucho a Dios. Lo mismo en esta lectura primera que proclamamos. Por eso dice: ahora, Señor, dijo Tobías, si yo me uno a esta hija tuya, no es solamente para 1 año ni 2 años. El matrimonio se dice hasta que la muerte nos separe, pero a veces no es así, por los problemas, contratiempos, dificultades que se van teniendo en la pareja, y al ratito cada quien por su lado. Y no está bien, sino ahorita que ustedes vienen a recibir la bendición, que esto dure como la palabra de Dios por los siglos de los siglos. ¿No dormiste en la noche? ¿Tuviste matando los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se dice marrano? Pixos. Los pixos tuviste matándolos. Ponte listo, no te vayas a dormir. Hoy te estás casando. Despierto, no durmiendo, sino despierto, para que tú digas: ay, este día 28 me casé. Ustedes saben bien que este día 28 es el día de los santos inocentes. Te estás casando, no te están engañando. Porque dice: ay, préstame 200 pesos. Y al ratito dice: ya sabes, es el día de los inocentes, ya perdiste.
Ya perdiste ya. Y no es eso. Los inocentes fueron cuando Herodes, un, digamos, presidente, Herodes mandó a eliminar a todos los niños que tenían 2 años. Los mandó matar porque Herodes decía, nació el rey. Y él era autoridad y no quería dejar el puesto. Y por eso dice el texto sagrado que hasta Herodes mandó matar a sus propios hijos para que no subieran al trono. Y también la mujer, dice, le dio cuello para que ya no siguiera teniendo hijos. Pero aquí es otra cosa, es un matrimonio. También no pierdas, que no se te olviden los rezos. Es tu primera comunión, porque estuvieron muy bien. Debo decirles, los felicito públicamente, porque estuvieron muy bien con la doctrina cristiana. Algunos otros son medios duros de cabeza, no pueden aprender los rezos, pero ustedes qué bien. Muchas felicidades, échale ganas, así está bien, que todo salga bien, nadie se enoja, ni ustedes, ni yo me enojo, y todos nos comemos los pixos que están muertos, ¿verdad? Así que échale todas las ganas del mundo. Dios los bendiga, muchas felicidades. Ustedes nada más paraditos. A ver, José Francisco y Maximina, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí, estoy dispuesto. ¿Se sienten contentos, felices con esa hija que Dios les ha concedido? Sí, estoy. Sí. Cuídenla mucho, dale tu ramo. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de nuestra iglesia. Yo, José Francisco Cireño Marcos, te acepto a ti, Maximina Alejandro Lorenzo, como mi esposa, y de que siempre te seré fiel. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetar todos los días de mi vida. Yo, Maximina Alejandro Lorenzo, te acepto a ti, José Francisco Cireño Marcos, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bien. Dame tus manos, los dos, así agarrando. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. Nombre del Padre, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir los anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua. El Señor bendiga estas arras, los anillos, las velas, la palabra de Dios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está el? Amén. Dame el anillo de ellos. Dáselo a tu hijado. Mano. En este dedo. Dile su nombre. Lorenzo, te entrego este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Dile su nombre. Pero él. José Francisco Cireño Marcos, recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ándale, primero, por así.
Abajo. Dale. Dile su nombre. Maximina Alejandro Lorenzo, recibe estas arras como la prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. José Francisco Sureño Marcos, yo lo recibo como signo de mi amor, con la prenda de la bendición de Dios, de enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén. Pero niño, te conozco mi lazo. Pásalo. Ahora todos de pie. Aplauso para la pareja. Aplauso. Ahora vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Para que José Francisco, Maximina Alejandro, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por sus padrinos Alejandro Martínez, Berenice Marcos, oremos. Por los papás de José Francisco, de Maximina Alejandro, oremos. Pedimos también por los padrinos de Maximina, Francisco Alejandro, Delfina Avilés, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otlalica. ¿Es Delfina? ¿Pero quién es Delfina? Francisco. ¿Quién es Francisco y Delfina? Ah, toma agua de veras. Dame la vela. ¿No trajeron mi comunión? Ahora el Espíritu.
gustas, allí atrás vas a ver otra. Porque cuando ellos tienen comunión, allí van a estar contigo. Allá atrás, agarrando la vida. Paraditos, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes unirse con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de la muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, sacramento de nuestra fe,
paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de José Francisco, de Maximina Alejandro, que hoy fundan su familia. Pedimos también por sus padrinos, Alejandro Martínez, Berenice Marcos, por los padrinos de Maximina de su primera comunión, Francisco Alejandro, Delfina Vilés. Pedimos también por la niña Lucinita Estrella, que va a ser bautizada, sus padrinos Ernesto Regino, Sandra Díaz. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a decirle a Diosito todos aquella plegaria y oración que Cristo enseñó a los apóstoles. Cantamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa luz que tienen padrinos, esposos, es el nuevo camino que emprenden. No van a ir a oscuras, sino acompañados por Dios. Es la fe y es la presencia de Dios en su nuevo camino de mujer, marido y mujer, ¿de acuerdo? Y tú, desde luego, tu primera comunión, ¿de acuerdo? Ya, tú agarra la velita, tú también una, y pásate a tu lugar, y allá atrásito como estábamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Salúdense en Cristo Jesús. Dense ese saludo de paz. Al Cordero de Dios.
Él nos vino a salvar. Yo le pido perdón Y le pido más. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. En Caná de Galilea, el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si De pie todos allá atrás, paraditos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a José Francisco y a Maximiliano Alejandro, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. demos gracias a Dios. Apaguen las velas. Padrinos, quítenles el lazo. De pie ahora, de pie, y aplauso fuerte para la nueva pareja. Una tarde en Caná con tu madre, consagraste una historia de amor. El amor nos suplica a los hombres y nos lleva hasta Dios que es amor. Te pedimos, Señor, que protejas a tu nueva familia de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papás, ¿qué nombre quieren darle a su pequeña? ¿Qué piden a la iglesia para su hija? Ayúdale. El bautismo. Ustedes, papás, que hoy piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta de que contraen la obligación de que la niña va a ir creciendo físicamente. Pero la obligación consiste en que ustedes le enseñen que tenemos un Diosito que nos cuida, que se aprenda a persinado, así como ustedes, Padre Nuestro, y así la doctrina cristiana. ¿Qué más? Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a la futura ahijada, pero también a los futuros compadres, para que la ahijada conozca a Dios. Usted, padrino o madrina, quien comience, le va a decir su nombre y le va a poner la señal de la cruz en su frente. Dígale su nombre. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre.
Ajá. Ahora. Ándale, ahora mamá. Ahora papá. Ahora vamos a cantar a Diosito diciéndole: te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación la hagas discípula fiel y testiga de tu palabra. Que después de una vida santa la lleves a gozar de tu presencia. Que los papás y padrinos de la niña sean para ella ejemplos vivos de fe. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Ahora vamos a decir: ruega por nosotros Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, la Virgen Santísima de Guadalupe, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que la libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancada de las tinieblas, la lleves al reino de tu luz. Te pedimos que esta niña, libre ya del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbrale el pechito. Ustedes papás van a poner la mano solamente así sobre la niña, así, con su hombro. Y les decimos su nombre, los cuatro. Digan: recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya. Continuamos, padrinos, papás. El bautismo proclama y realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la ha librado del pecado, le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, la unja con el crisma de la salvación, para que incorporada a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Pregunto a todos: ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen, nuestra patrona, en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Bien, papás, padrinos, es la fe de la Iglesia en la cual la niña va a recibir la gracia del sacramento del bautismo. Dale la vela al papá. Ahora dígale su nombre con los cuatro cabezas. Diga: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
padrino. Enderezala para que ya no estén martirizando. Aquí vas echando la cera y la que se pone. Bueno, continuamos. Padrinos, papás, el bautismo proclama, realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesús, que le ha librado del pecado, le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, la unja con el crisma de la salvación, para que incorporada a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Acerca. Otra vez su mano. Tú aquí. Dígale su nombre otra vez. Dígalo para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Agarra la manita los cuatro. Todos de pie, vamos a decirle a Diosito: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Esta luz que tomaron significa también la fe, la chispa de fe, la presencia de Dios, la nueva vida de Lucinita. Ya no anda en la oscuridad, en las tinieblas, se le ha borrado el pecado que llamamos original. ¿De acuerdo? El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios descienda, nos acompañe. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apágalo. Dale la bendición al niño. Ahora dale la bendición a tu hijo. Ahora papá. Bueno, dásela a la mamá para que ella no llore. Bueno.
Hace mucho calor. ¿No quieres? Paleta. Aquí, ¿no?
Alexis.
Bueno,